Hubo un proceso en la década del 60 que culminó hacia finales de la década del 60, donde se dio una serie de legislación por el cual se expropiaron a los grandes latifundistas y algunas propiedades grandes e inclusive algunas medianas en favor de transferir la tierra a los productores más pequeños, a las familias comuneras, aunque esta transferencia de tierra no se hizo a título individual, sino se hizo a título colectivo, y en la costa a través de las cooperativas agrarias de producción, en la sierra a través de varias modalidades, siendo la principal las sociedades agrarias de interés social, las SAIS, ¿no? Entonces, cuando uno quiere evaluar los impactos de una reforma agraria, hay una serie de complejidades porque uno tiene que entender qué quiere uno evaluar. ¿Quiere evaluar solo la transferencia de la tierra? ¿Quiere evaluar qué pasó con el régimen político y social que imperaba en la hacienda antes de la reforma agraria? ¿O quiere evaluar distintos tipos de reforma agraria? ¿Qué hubiese pasado si la reforma agraria no hubiera sido colectiva, imponiendo una estructura organizacional, si no hubiera sido la entrega de la tierra a título individual? Si uno quisiera poner aspectos positivos y negativos de la reforma, yo creo que vale la pena reconocer que la reforma agraria fue la culminación de una manera de organizar socialmente al espacio rural, y donde había unas relaciones sociales de producción que eran precapitalistas, y que había gente que no trabajaba por salario, que estaba en condiciones de semiesclavitud. Por lo tanto, uno no puede negar que la reforma agraria tuvo importantes impactos positivos en términos de romper estas relaciones sociales de producción, y que en verdad motivaban que hubiera una reforma agraria desde mucho antes. La reforma agraria, aunque la culmina la parte grande, Velasco, es una cosa que ya se piensa trabajar desde el régimen de Belaúnde, el primer gobierno de Belaúnde, ¿no? Entonces es una demanda porque las relaciones sociales en el campo ya no dan más, ¿no?, que llega la reforma agraria. Ahora, la reforma agraria transfirió la tierra de manera colectiva y no apoyó con otras acciones que hubieran sido necesarias para que esa tierra pudiera ser usada de manera productiva. Entonces, cuando uno evalúa los impactos de mediano plazo de la reforma agraria, uno ve que hay muchos impactos negativos asociados a que se cayó la productividad, hubo uso más ineficiente de la tierra. Hay algunas de las investigaciones que se presentan aquí que muestran impactos negativos sobre, por ejemplo, la escolaridad, que puede tener que ver con el hecho de que algunas de las escuelas que antes estaban siendo administradas por las haciendas, a la hora de ser transferidas a las SAIS, dejaron de ser administradas y por lo tanto hubo menos escuelas. Entonces, eso hace que el rompecabezas sea un poquito más complicado. O sea, sigue siendo un tema políticamente sensible. Hay gente que odia la reforma agraria, hay gente que ama la reforma agraria, y lo que es bueno es, creo, contar que es el resultado de procesos más bien complejos, con distintos impactos positivos y negativos. Hay algunas de las investigaciones que se han presentado aquí que han mostrado que en las zonas donde más reforma agraria hubo la posibilidad de controlar más el impacto de la violencia interna generada por Sendero, como un impacto positivo de zonas de reforma
para enfrentarse a la violencia, o zonas de reforma donde la participación política, electoral aumentó. Entonces, de la misma manera que hay impactos negativos en una serie de ámbitos económicos, hay impactos poco negativos en términos de que las zonas de reforma agraria intensificaron su actividad agrícola y se diversificaron menos en zonas, en actividades no agropecuarias. También hay impactos positivos, como digo, en la parte de política que no se pueden tampoco dejar de mencionar, ¿no? La reforma tuvo una aplicación muy limitada en Amazonía, muy pocas zonas, fue muy parcial, entonces es muy difícil evaluar impactos en Amazonía. Digamos, los procesos en Costa y Sierra fueron distintos por el tipo de hacienda que estaba. La hacienda de la costa, la parte más fuerte en la costa norte vinculada a las haciendas azucareras. Ahí lo que hubo fue, digamos, ese era un tipo de producción que requería mucha inversión. La reforma transfirió la tierra, pero no dio el capital para poder generar aspectos positivos, y por lo tanto la caída en la productividad de la costa fue inclusive mucho mayor, ¿no? En la sierra había mucho espacio de pastura, entonces los impactos han sido hacia reconversión productiva, hay patrones migratorios bien distintos, o sea, en zonas de reforma agraria los incentivos para migrar se redujeron, y la migración es en sí misma una búsqueda de nuevas oportunidades económicas. Entonces, gente que prefirió quedarse en la tierra, aunque fuera una tierra de baja productividad, mientras que en zonas donde no hubo reforma agraria, la gente migró en busca de mejores oportunidades. Entonces ahí ves un patrón un poco diferenciado, ¿no? Uno de los problemas que tenemos es que, aún habiendo pasado 50 años, todavía tenemos gente que ha vivido la reforma agraria muy de cerca, ¿no es cierto? Yo he estado en comunidades campesinas donde el primer acto es agradecer a Juan Velasco Alvarado por los actos de la reforma. He escuchado también a gente diciendo: lo peor que le ha pasado al país, pues yo perdí la tierra, mi familia perdió la tierra, ¿no? Entonces es muy difícil hacer una evaluación de la reforma con gente que ha estado personalmente involucrada, ¿no? Tratar de mirar los impactos más globales es complejo. En ese sentido, sostener la memoria, tratar de entender los procesos de largo plazo que han ocurrido, creo que es central. Tanto la memoria desde el punto de vista de las experiencias individuales, ¿no? Las experiencias de la comunidad, como la memoria desde el lado de la investigación. Hay mucho material que se puede mantener y desarrollar para ir construyendo, porque todavía, a pesar de todo el tiempo transcurrido, todavía tenemos una visión muy parcial, ¿no? No solamente de la reforma, sino todos los reacomodos que vinieron después, tanto en términos de parcelación como en términos, ¿cómo se llama?, de otros procesos que ocurrieron post-reforma agraria, ¿no?